Ana y David eran una pareja feliz, se habían conocido en preparatoria mientras pasaban las horas del recreo. David quedó enamorado de Ana, su caminar y como el cabello se le movía con el viento. Ana de igual manera al conocer a David cayó rendida a sus pies debido a su carisma y gran sentido del humor, fue amor a primera vista. Siempre estaban juntos, nada ni nadie podrá separarlos. Todos decían que era la pareja perfecta ya que nunca peleaban ni tenían problemas y cuando los tenían los resolvían juntos. Ambos se apoyaban y se daban palabras de aliento en los días oscuros, su amor era demasiado grande e inquebrantable. Esa relación duró muchos años y tuvo como resultado una boda espectacular, una gran fiesta llena de felicidad junto con amigos, familiares y seres queridos. La pareja con sus ahorros compraron su casa en donde estaban dispuestos a crear una familia dentro de un hogar lleno de amor. No tardaron mucho en tener una casa estable para la pareja, sabían que era hora de tener a un nuevo miembro en la familia, sus corazones anhelaban el dulce regalo de la paternidad, tener un bebé que le diera vida a su existencia. Sin embargo, no todo podía ser perfecto y el destino parecía haberles negado ese deseo tan profundamente arraigado. Por más que lo intentaban, no lograban concebir la vida enana. Habían consultado a médicos de renombre, especialistas en fertilidad que uno tras otro les habían arrojado una cruel realidad, la probabilidad de concebir un hijo era casi inexistente. Los diagnósticos eran variados, pero todos compartían una misma advertencia sombría, la esperanza era poca y les aconsejaban mejor optar por la opción de adoptar a un pequeño, pero se negaban a hacerlo, sabían que si lo seguían intentando al final lo lograrían. Pasaron los meses, años, Ana y David se sometieron a innumerables tratamientos, agotaron sus ahorros en costosas terapias y procedimientos médicos, pero el resultado siempre era el mismo, un espacio vacío en su hogar. Un lugar en una cuna esperando a ser ocupado por un pequeño ser que parecía negarse a entrar a ese hogar que Ana y David habían construido con mucho amor. La casa que una vez contenía risas y alegría poco a poco se transformó en un espacio con un silencio abrumador, interrumpido solo por los llantos de Ana, quien en las noches se sentía más vulnerable por la desgracia que la acompañaba. La tensión en su matrimonio crecía como una sombra amenazante y los susurros de duda y resentimiento, lo que nunca había pasado en la relación al fin había llegado, indiferencia, enojo y frustración. David encontraba los ánimos para poder compartirlo con Ana y que esto no los derrumbara. Después de todo, el amor de ellos dos a pesar de todo aún latía con intensidad. Una noche, mientras contemplaban la luna desde la ventana de su cuarto, Ana sintió una presencia que la observaba. El aire se sentía muy pesado como si algo o alguien más estuviera presente en su habitación escondido en la oscuridad. David solucionó el problema diciendo que era cansancio por la situación que vivían. Abrazó fuertemente a Ana. Besó su cabeza y la llevó a la cama a dormir. Esa misma noche David tuvo un sueño. En él, David entraba a un cuarto, pintado con dibujos de bebés, una pared azul, juguetes y peluches llenaban la habitación y en el centro una cuna. David en el sueño se sintió atraído por la cuna y algo que llamó más aún su atención fue el llanto de un pequeño. Al parecer se encontraba dentro de dicha cuna. Mientras se acercaba a la cuna, Ana aparecía entrando al cuarto, con una mamila en mano levantaba al pequeño y le daba su biberón. Ana con el bebé en brazos sonreía a David y le decía, «Mira, es tu hijo». David se despertó con los ojos llorosos, miró a su mujer, se encontraba durmiendo, acarició su pelo y fue ahí cuando tomó la decisión de hacer lo que sea para poder llevar ese sueño a la realidad. David había consultado a los mejores doctores, especialistas, los mejores métodos, pero ninguno le servía, por lo que se vio en la necesidad de explorar caminos menos convencionales. La pareja comenzó a investigar leyendas antiguas y se adentraron en la zona de lo oculto, en busca de respuestas que ningún otro médico pudiera ofrecerles. Sin embargo, estos míticos procesos no eran tan seguros del todo. Ana presintió que no era buena opción escoger ese camino, por lo que hizo que se detuvieran, a lo que David se molestó un poco por la decisión de Ana. Dudó si realmente quería tener el bebé. Ana se molestó, comenzaron a discutir.
David decidió irse un rato y regresaría hasta que estuviera más tranquila. La noche fría y oscura había caído. David caminaba por el parque más oscuro de la ciudad, que se encontraba junto a un gran monte que del otro lado conectaba con el cementerio de la ciudad, concentrado en sus pensamientos y el sueño de aquella noche. De repente, mientras se dirigía a una banca para sentarse, notó a una mujer solitaria sentada en un banco. Su presencia parecía inusual en ese lugar a altas horas de la noche. Ella era alta y delgada, con una larga cabellera negra que caía sobre sus hombros y su piel tenía un brillo peculiar bajo la luz de la luna llena. La mujer inmediatamente notó la presencia de David y con una sonrisa enigmática, levantó la mirada hacia él y sus ojos de un intenso color café, lo miraron fijamente como si conocieran sus pensamientos más profundos, como si hubiera visto toda su vida pasar con tan solo mirarlo. Se acercó a él y David no pudo evitar sentir una mezcla de temor y curiosidad, pues no sabía qué quería dicha mujer extraña. La mujer encaró a David, se acercó a su oído y dijo con un tono suave pero misterioso: David, he oído tus deseos y lamento tu sufrimiento. Sé que deseas un hijo más que nada en el mundo y esta noche bajo la luna llena, tienes una oportunidad única. David la miró con sorpresa. ¿Cómo sabía esta mujer sobre su deseo más íntimo, un deseo que solo él y su esposa sabían? La curiosidad lo llevó a preguntar: ¿quién eres? ¿Cómo sabes esto? La mujer sonrió con una sonrisa que parecía tener siglos de sabiduría y misterios. Soy alguien que ha existido entre las sombras, alguien que ha visto el nacimiento y la muerte de cantidades infinitas de sueños. Esta noche, si sigues mi consejo, podrás hacer realidad tu deseo de procrear junto con tu amada y así cumplir su mayor anhelo. David la miró con desesperación y esperanza. Sus palabras habían impactado dentro de él, al parecer lo había convencido. Una cálida luz de esperanza alumbraba la vida de David. Inmediatamente preguntó: ¿qué debo hacer? Ella se acercó aún más y en voz baja le reveló un antiguo ritual que, según ella, solo él debía conocer. Le dijo que lo tendría que hacer cuando la luna estuviera debajo del monte en su mayor resplandor, y después de eso, tendría que ir a casa con su esposa y hacerle el amor como si fuera la primera y última vez que lo hacía. Ella le aseguró que después la vida llegaría al vientre de Ana. Le advirtió que no debía compartirlo con nadie, ni siquiera con su amada esposa. Solo así, aseguró la extraña mujer, el niño deseado podría llegar a sus vidas. David asintió, aceptando la misteriosa oferta que se extendía ante él. Sabía que lo que hacía iba en contra de sus creencias, pero su deseo por un hijo lo había llevado a un punto de desesperación inimaginable. David miró la luna, ya casi era hora de hacer el ritual. Antes de irse, la mujer advirtió una última cosa: el milagro del bebé vendría con un precio, uno que él podría conocer cuando llegara el momento. Esta incertidumbre lo inquietaba profundamente, pero también sentía que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para hacer realidad su sueño de ser padre. David miró hacia el cielo. Cuando bajó la mirada, la mujer había desaparecido. Nuevamente alzó la mirada, la luna llena se acercaba al punto exacto. David rápidamente corrió hacia lo más alto del monte, se preparó para llevar a cabo el ritual que le había revelado la extraña mujer. No podía evitar sentir una mezcla de emoción y miedo, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para darle a su esposa el regalo que tanto deseaban los dos. Al terminar el ritual, un aire golpeó a David. Él pensó que era una señal, pero aún no terminaba. Tenía que ir con Ana para finalizar el ritual para que el bebé pronto llegara a sus vidas. David regresó y rápidamente buscó a Ana. Desafortunadamente la encontró sentada mirando la ventana pensando sobre la situación que pasaban. David tomó una silla y se sentó junto a ella. Le empezó a hablar de una manera muy tierna, como si la estuviera conquistando por primera vez. Le dio las mejores palabras de aliento que nunca nadie había dicho. La tomó de las manos, hizo que se levantara de la silla, ambos mirándose frente a frente, y David dijo: yo siempre te amaré a pesar de todas las adversidades que se nos crucen y te llevaré conmigo toda la vida. Besó su frente, Ana lo besó apasionadamente, unieron sus cuerpos como nunca lo habían hecho.
Como si hubiera sido una despedida, pero al final el ritual había concluido, solo quedaba esperar. Pasaron los días, se convirtieron en semanas y finalmente, después de meses de incertidumbre para David, Ana un día cualquiera cuando su amado regresó a casa anunció con lágrimas en los ojos y emocionada que estaba embarazada. La noticia llenó de alegría y esperanza sus vidas, lo que habían estado esperando por años al fin había llegado, la felicidad y el color regresó a casa. David parecía haber olvidado temporalmente la extraña advertencia de la misteriosa mujer. El embarazo de Ana avanzó sin complicaciones y la pareja se preparó para dar la bienvenida a su hijo con entusiasmo y amor. David se puso a la tarea de preparar el cuarto que en su sueño había visto, la llenó de juguetes, peluches, compró ropa para bebé, todo lo necesario para que a la llegada del infante nada le hiciera falta. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, David comenzó a experimentar visiones inquietantes y sueños extraños que lo atormentaban por la noche. Imágenes de una sombra y figura indistintas acechaban en las esquinas de su mente. David comenzaba a preocuparse por el estado del bebé, a lo que a cada momento preguntaba a Ana si se encontraba bien de salud y mentalmente. Ana al principio comprendía la preocupación. Pero llegó un punto en que lo hartó y le dijo un poco molesta que cuando ella se sintiera mal se lo haría saber. David olvidó las preocupaciones y salió a caminar para relajar la mente. Caminando por las calles solitarias, la misteriosa mujer reapareció en su vida, con su mirada penetrante y su sonrisa enigmática. David, susurró, ha llegado el momento de cumplir con tu parte del trato. El precio por el milagro del bebé está frente a ti, pero solo tú puedes tomar esta decisión. David, angustiado y confundido, le preguntó qué debía hacer. La mujer le explicó que en algún momento durante el parto de Ana se presentaría una elección crítica. Un evento inusual y aterrador surgiría y él tendría que decidir si seguir adelante con el nacimiento a pesar del costo o detenerlo para evitar el precio que aún desconocía. El destino de tu hijo depende de tu elección, dijo la mujer. Y una vez que tomes esa decisión no habrá vuelta atrás. La oscuridad acecha, pero solo tú puedes enfrentarla. Con el corazón en un puño y la mente llena de dudas, se dio cuenta de que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su familia. Pero el precio del milagro seguía siendo un misterio que lo atormentaba. La mujer desapareció entre los autos que pasaban. David regresó a casa y al entrar vio a su esposa muy feliz. El bebé había dado sus primeras pataditas. Llevaron a Ana con el doctor. A la mañana siguiente pudieron ver por primera vez a su hijo. El bebé no se movía mucho, pero conmovió a ambas personas. Lo que tanto habían deseado al fin estaba siendo realidad. David dijo que era un sueño del cual no quería despertar. Asimismo se acercó al vientre de Ana y con amor habló: yo no dejaré que nada malo te pase jamás. Pasó el tiempo, la noche de luna llena se acercaba nuevamente y con ella la fecha prevista para el parto de Ana. David se encontraba atrapado en un mar de emociones. En unas pocas horas al fin conocería a su hijo, el cual vendría de la mujer que más había amado en toda su vida. Para él nada podría salir mal, estaba viviendo el sueño perfecto. Abrazó a su mujer y se dispusieron a dormir. La mañana siguiente sería un largo día. David cayó del agotamiento y la ansiedad que lo habían pasado durante meses. Entró en un sueño profundo, en donde se encontró a sí mismo en su hogar, con Ana y su recién nacido dentro de su cuna, envueltos en una felicidad que habían anhelado durante tanto tiempo. Era la escena perfecta, una visión de la familia que siempre habían deseado tener. Sin embargo, la tranquilidad se vio perturbada por la llegada de una sombra inquietante que se movía en las esquinas de la habitación. La misteriosa mujer salió de las sombras, su figura se deslizaba hacia la cuna del bebé. David sintió un nudo en el estómago mientras observaba impotente cómo ella alzaba al niño en sus brazos. ¿Qué estás haciendo?, gritó David en su sueño, pero sus palabras parecían esfumarse en el aire de la pesadilla. Miraba a Ana, pero ella se quedaba inmóvil, sin hacer expresión o movimiento alguno. La mujer lo miró con sus ojos, su expresión macabra. Es el precio del milagro, David susurró en un tono que impregnó en su alma.
La vida de tu hijo es el precio y es el momento de reclamarlo. El horror de aquella pesadilla se apoderó de David mientras veía a la mujer alejarse con su recién nacido en sus brazos. Sus gritos retumbaron en la oscuridad de su sueño, pero era imposible detenerla. Inmediatamente despertó sudando y con el corazón latiendo descontroladamente. Ya estaba amaneciendo y el sol salía, las aves cantaban, las personas por fuera reían, todo era felicidad. El bebé estaba a escasas horas de llegar a este mundo. David, atrapado en el terror del sueño que había tenido, tuvo varios pensamientos y preguntas sin resolver. ¿Era solo un sueño o una premonición de lo que estaba por venir? Antes del parto de Ana, David salió a caminar inmediatamente para despejar su mente, pero algo hizo que entrara en el parque donde había conocido por primera vez a la misteriosa mujer. Ya ahí volvió a recordar aquel sueño de la noche anterior y comenzó a desear encontrar respuestas, una explicación lógica para los eventos que habían estado ocurriendo, y como si sus deseos se hicieran realidad, la mujer apareció entre las sombras de los árboles. El hombre desesperado se acercó a la mujer, quería respuestas inmediatamente. La mujer notó la preocupación de David y habló primero: David, ha llegado el momento de enfrentar la verdad. El precio del milagro es una vida a cambio de la vida que tanto has deseado. Tendrás que elegir, tu esposa o tu hijo. Al momento de escuchar esas palabras salir de la boca de la mujer, David se sintió abrumado por una decisión imposible que se tenía que tomar. Él amaba a su esposa y quería tener un hijo con todo su ser. Se encontraba en un dilema que lo llevaría a sacrificar una vida para dar vida a otra. La mujer continuó: recuerda, David, el destino de tu familia está en tus manos. Pero ten en cuenta que cada elección tendrá consecuencias y yo estaré presente en cada una de ellas y ya no hay vuelta atrás. David quedó paralizado por la gravedad de la situación. Sabía que no podía escapar de esta maldición. El precio del milagro que tanto había soñado sería más alto de lo que jamás habría imaginado. La vida de su esposa o la de su hijo pendían de un hilo y la elección que debía tomar lo llevaría a enfrentar un dilema que desafiaba los límites de su amor y su desesperación. David, desesperado por la situación en la que se encontraba y pensando en todos los escenarios posibles, recibió la llamada urgente de su esposa mientras corría de vuelta a casa desde el encuentro con la mujer. El bebé estaba en camino y no tenía tiempo para pensar en su decisión. La pareja llegó al hospital, el cual era un caos de actividad. Cuando David y Ana llegaron, las enfermeras y los médicos se apresuraron a preparar a Ana para el parto. La ansiedad lo consumió mientras esperaba en el pasillo del quirófano, sabiendo que el momento de la elección estaba cerca. Dentro del quirófano, Ana luchaba con el dolor del parto, sus gritos llenaban la habitación. David, completamente solo en el pasillo, se sentía atrapado entre dos lados, el de su esposa y el de la misteriosa mujer que lo había colocado en esta terrible situación. Las palabras de la mujer habían hecho que David olvidara la ilusión que le hacía tener un hijo. Caminaba de un lado a otro por todo el pasillo y Ana continuaba gritando del dolor, los doctores apoyando a la mujer. David, mientras daba de vuelta, se arrancaba el cabello por la desesperación y de repente los focos del pasillo comenzaron a parpadear. David buscó por todas partes pues sabía que ella estaba ahí, volteaba pero nada, hasta que finalmente apareció frente a ella. Su voz escalofriante se hizo presente, sus palabras se impregnaron con un gran eco: ella o el bebé, David, elige. El corazón de David se aceleró mientras enfrentaba la decisión inimaginable que debía tomar. Debía salvar a su esposa, el amor de su vida, pero perder a su hijo. ¿O sacrificaría a Ana para dar vida al bebé que habían deseado con tanta pasión? Por su mente pasaron todos los bellos momentos que pasó con Ana, desde que se conocieron en preparatoria hasta la última vez que el amor los había consumido. Las lágrimas inundaron los ojos de David mientras su mente se debatía entre el amor por su esposa y la vida de su hijo por nacer. La sala de espera se volvió un remolino de emociones encontradas, mientras los segundos se convertían en una agonía interminable. Dentro del quirófano, Ana aún luchaba por dar a luz, sin sospechar la tragedia por la que estaba pasando su marido. La misteriosa mujer continuaba esperando,
prolongando el sufrimiento del parto de Ana y la llegada del bebé. David, en medio de la presión abrumadora de la elección, sintió como sus piernas temblaban y se desplomaba en el pasillo. Las lágrimas inundaron sus ojos, bajó la cabeza y su voz quebrada apenas pudo susurrar: «Ella, mi esposa». La misteriosa mujer se desvaneció lentamente en la oscuridad, mientras sonreía y se despedía de David. Ella habría logrado su objetivo, una vida por otra vida. El quirófano se llenó de un silencio sombrío cuando la voz de Ana dejó de escucharse. El bebé había nacido y su llanto se hizo notar ahí dentro, pero la alegría de ese momento se mezcló con la tragedia. David, con el corazón roto, esperó ansiosamente la noticia que él ya sabía. El médico salió del quirófano con una expresión grave en su rostro. Ana había fallecido durante el parto, su vida había sido sacrificada para dar a luz a su hijo. El llanto del bebé se convirtió en un eco desgarrador de la tragedia que había sucedido. David entró al quirófano para ver a su hijo recién nacido, una mezcla de amor y dolor mientras sostenía al pequeño en sus brazos y veía cómo se llevaban a la mujer que amó durante su vida. La misteriosa mujer, aunque había cumplido su parte del trato, había dejado una cicatriz imborrable en el corazón de David. Los meses siguientes estuvieron marcados por un silencio sombrío en la vida de David. Criar al bebé solo, sin su amada Ana a su lado, se convirtió en un desafío emocional. Aunque había logrado el milagro de la paternidad, había perdido a la mujer que más amaba. Cada vez que el bebé lloraba, el recuerdo de aquel día que se suponía que sería el mejor de sus vidas lo atormentaba. El bebé, al que nombró Daniel, creció en un ambiente de tristeza y soledad, aunque David hacía todo lo posible para brindarle amor y cuidado. A medida que pasaba el tiempo, Daniel comenzó a mostrar una personalidad inquietante, como si llevara con él una carga de oscuridad que provenía de la elección que había llevado a su nacimiento. A medida que crecía el pequeño, los extraños sucesos se volvían cada vez más frecuentes. David encontraba objetos en otros lugares, escuchaba risas de una mujer y en ocasiones tenía visiones fugaces de una sombra acechando a su alrededor. Daniel, el niño que había sido el resultado de una elección trágica, parecía estar conectado a la presencia de su madre de alguna manera inexplicable. Pasaron los años, al final David pudo darle el amor de un padre y de una madre, siempre estuvo dándole el cariño que ambos tenían guardado para él. Conforme avanzaba el tiempo, Daniel se hizo adulto y David envejecía. Daniel encontró el amor, se casó joven, su padre podía notar la felicidad de la pareja. Le recordaba aquellos tiempos en que él también había experimentado el amor. Pasaron meses, Daniel le comentó a su padre que querían tener una hija, pero él no podía darle esa hija a su esposa. A su padre le vinieron recuerdos de los oscuros días que pasó, lo aconsejó para que optaran por adoptar. Que si los doctores lo veían imposible, la adopción era la mejor opción. Daniel se sorprendió por el consejo que le había dado su padre, el que siempre había luchado por conseguir lo que quería. Su padre ya había experimentado esa angustia y no quería que su hijo pasara por lo mismo. Un día soleado, Daniel llegó feliz a casa de su padre, le preguntó a qué se debía tanta alegría. El hijo respondió que su esposa estaba embarazada. Cuando escuchó eso, David abrazó muy fuerte al hijo, lo felicitó y cuando lo soltó vio detrás de su hijo a la mujer que le había arrebatado a su amada. Daniel respondió que estaba muy agradecido con la vida por poner en su camino a una mujer que había encontrado en el parque, quien le aseguró que si realizaba cierto ritual bajo la luna, tendrían el hijo que tanto querían. David se estremeció, la mujer lo miró, asentó con la cabeza mientras señalaba a Daniel. La maldición había regresado a su vida y la muerte nuevamente acechaba la vida de David. Me llamo Sara, soy de la Ciudad de México y tenía 28 años cuando decidí tomarme unas vacaciones en una cabaña en un lugar llamado Puerto del Aire. La rutina diaria en la ciudad me estaba agobiando y necesitaba un escape, un lugar donde pudiera desconectar del estrés y la agitación que me rodeaban constantemente. La vida en Ciudad de México iba muy rápido, entre ir y venir en el metro,
las horas que me hacía de mi casa a mi trabajo, ya no podía más. Además había tenido varios problemas en casa y estaba cayendo en depresión, así que era el momento perfecto para tomar unas merecidas vacaciones. Mi amiga me había hablado sobre esas cabañas, porque un año antes ella había ido con su novio y la verdad sonaba bastante interesante. Me dijo que había una zona en donde había animales protegidos como venados y la verdad me llamó mucho la atención, anhelaba estar en otro lugar que no fuera la Ciudad de México. La cabaña que alquilé estaba ubicada en el pequeño Puerto del Aire, justo en las afueras de un pequeño pueblo. Lo que más me atrajo fue su proximidad a una hermosa laguna, que se extendía majestuosamente frente a la cabaña. Las aguas de la laguna parecían un espejo oscuro, rodeado de árboles frondosos que se reflejaban en su superficie en calma. Me fui un domingo, pensaba pasar toda la semana ahí y regresar el siguiente para volver al trabajo y a mi vida diaria. Tomé un autobús que me llevó a Orizaba y de ahí uno que me llevó a la entrada de Puerto del Aire. Tuve que caminar bastante para llegar hasta donde estaba mi cabaña. El clima era muy frío, incluso había neblina que llegaba hasta el suelo, estaba temblando a pesar de que llevaba una chamarra muy gruesa. El trayecto fue muy pesado para mí, por el frío y el peso de las maletas. Caminé alrededor de 45 minutos y llegué más o menos a las 10 de la mañana, ya estaba muy cansada y de verdad necesitaba descansar y tomar algo caliente, porque me estaba congelando. Por lo que sé, el lugar es algo peligroso, normalmente los lugareños no aceptan a cualquier persona ahí, porque no confían, pero esas cabañas quedaban algo alejadas de ellos. Por fin llegué a la cabaña y aunque no podía ver mucho por la neblina me encantó el lugar. Podría estar sola pues no había internet ni ningún entretenimiento por así decirlo, pero no podía estar más feliz con eso. En el trabajo estaba pegada a la computadora, al ruido, celular, peleas y de todo, así que estar en un lugar así me causaba mucha calma, aunque no tenía idea de que mi estancia ahí iba a causar el efecto contrario e iba a anhelar estar en mi escandalosa ciudad de nuevo. Desde el momento en que llegué, algo en el lugar me pareció inquietante, aunque era muy bonito había algo en el aire y en la laguna que no me convencía del todo. La laguna parecía sumida en una extraña penumbra. Mi amiga me había dicho que cuando estuvo ahí los lugareños le habían dicho a su novio que en la laguna había extraños sucesos que ocurrían en las noches, historias de luces en la superficie del agua y susurros que emergían de la espesura del lugar o de la neblina. Incluso sombras que salían del agua. Pero me tranquilizó también saber que a ellos jamás les pasó algo similar. Me dijo que la pasaron increíble, muy relajados y sin preocupaciones. El frío era bueno para la piel y el silencio para la mente. El día fue tranquilo ahí, saqué una silla de la cabaña y me quedé frente a la laguna. En ese lugar no se podía nadar, era muy peligroso, así que tenías que resignarte a contemplar la belleza del lugar. Pero había un pequeño lago cerca en el que sí podías nadar, pero bueno, en ese momento era lo que menos se me antojaba, porque el frío estaba muy fuerte. Tomé un café caliente y me sumergí en mis pensamientos, traté de meditar y me sentí muy tranquila pues estaba feliz de estar lejos de la ciudad. La noche pasó sin problema, dormí como nunca, me sentí muy feliz por la mañana. Fui a correr un rato y me costó mucho porque la neblina no me deja ver bien. Más tarde como a las 12 del día el sol salió y reconfortó el día con su calor y la neblina se fue disipando poco a poco y el día estaba completamente hermoso. Me sentía como nunca ahí y en mis adentros agradecí a mi amiga por su recomendación. En el camino me encontré con una señora que ya estaba grande de edad, la saludé y me preguntó mi nombre. Luego me preguntó de dónde venía y le contesté y ella me dijo que tuviera mucho cuidado con la laguna, porque la ahogada ya había querido llevarse a muchas personas ahogándolas en la laguna. Eso se quedó en mi mente, traté de procesar lo que estaba diciendo, pero creí que por su edad no sabía lo que decía y me fui hacia la cabaña. Estaba molesta porque esa señora me había hecho pensar y la verdad sí me había creado algo de miedo, pero quise mentalizarme de que la señora no sabía lo que decía y nada ni nadie arruinaría mis vacaciones.
ya que estaba en la cabaña y me recosté un rato, luego comí algo y salí a la laguna. Cuando llegó la noche, en la cabaña el silencio era abrumador y me encontraba sola, en medio de la nada, rodeada de árboles y con la laguna enfrente. Algo que ni siquiera había pensado la noche anterior, pero aunque no quisiera, las palabras de la señora me habían puesto a pensar mucho, y mucho más porque ya era de noche, el aire estaba frío y la neblina persistía, creando una sensación de aislamiento que nunca había experimentado antes. A pesar de que buscaba tranquilidad, me sentía intranquila en ese momento. Mientras cenaba en la pequeña cocina de la cabaña, escuché sonidos extraños provenientes de afuera. Eran susurros incomprensibles que se deslizaban entre los árboles. Traté de ignorarlos y convencerme de que eran solo el viento y la neblina jugando con mis sentidos, pero no pude evitar sentir miedo, así que después de la cena, decidí acostarme temprano, pues la cabaña era acogedora, pero cada sonido fuera de ella me hacía saltar, y a medida que la noche avanzaba, los susurros se hicieron más audibles. Eran voces susurrantes y misteriosas que parecían estar en todas partes a la vez. Me tapé la cabeza con las mantas y cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera producto de mi imaginación. Aunque a decir verdad, la madrugada trajo consigo un nuevo nivel de terror. Unas luces comenzaron a parpadear en la superficie de la laguna y se podían ver en la oscuridad de la cabaña. Eran destellos pálidos e incluso podría decir que hermosos, que se movían de manera extraña. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba estas luces bailar sobre el agua. Sentía que algo oscuro y desconocido se escondía bajo la superficie. De repente las luces se apagaron y el susurro se intensificó, y me pareció que las sombras se movían entre los árboles cercanos a la cabaña. Yo estaba paralizada por el miedo, incapaz de moverme o gritar, y el susurro se transformó en murmullos ininteligibles que parecían estar dirigidos a mí. Desesperada por escapar de esta pesadilla, agarré mi teléfono móvil y traté de llamar a mi amiga, pero no había señal. Me encontraba completamente aislada y vulnerable. La noche se hizo eterna y los susurros y las sombras continuaron. Ya acostada en mi cama, de pronto creí que quizá era parálisis del sueño solamente, pero podía moverme, así que descarté esa teoría. Cada vez estaba más segura de que algo siniestro habitaba en la laguna, algo que quizás sí era la mujer de la que me había hablado la señora al mediodía, pero eran muchos murmullos de mucha gente, así que no entendía qué estaba pasando. Me preguntaba si mi amiga y su novio habían ocultado algo, si habían vivido una experiencia similar y nunca lo mencionaron, pero eso no tenía sentido. El amanecer finalmente llegó, disipando la neblina y las sombras. Con alivio vi desaparecer las luces en la laguna. Salí de la cabaña y me quedé pensando seriamente en que todo lo que había vivido era sugestión, no podía ser real. Además, era mucha coincidencia que la primera noche la hubiera pasado bien y esa no. Justamente después de escuchar lo que había dicho esa señora. Nadie arruinaría mis vacaciones. Me decidí a preparar algo muy rico de comer, a relajarme, a correr un rato y a meditar, pues todo eso me ayudaría a sentirme mejor, y al final de cuentas la cabaña estaba pagada para una semana y no iba a tirar mi tiempo y dinero a la basura. El día de nuevo estaba muy bonito y el agua de la laguna se veía hermosa, muy clara y brillante. Todo fue perfecto y me dije a mí misma que debía estar tranquila y olvidar la noche anterior. Dormí increíble esa noche y la siguiente también, incluso ya se me estaban olvidando los murmullos que había escuchado en la segunda noche y lo que me había dicho esa mujer. Pero lo recordé perfectamente la quinta noche, pues me sucedió algo que jamás olvidaré. Esa quinta noche, mientras estaba en la cabaña, el ambiente cambió de manera drástica. De nuevo comencé a sentir mucho frío y mucho miedo. La neblina estaba hasta abajo, podía verlo por las ventanas. Me preparé un té caliente y traté de relajarme, pero nada funcionaba. Vi de reojo una sombra afuera, que comenzó a moverse cerca de la laguna, y de nuevo volví a escuchar los murmullos que se hicieron más fuertes, como si una multitud de personas se acercara a la cabaña. Me sentí atrapada en la cabaña y ni siquiera podía correr hacia afuera, y fue entonces que comencé a temblar de frío y de miedo. Busqué desesperadamente mi teléfono para intentar llamar a alguien,
pero la señal seguía siendo inexistente. La cabaña parecía una trampa y no sabía cómo escapar de ahí. Las luces en la laguna regresaron, pero esta vez eran más intensas y parecían moverse hacia la cabaña. Me asomé por la ventana y pude ver figuras sombrías bajo la superficie del agua, moviéndose de manera amenazante. Mi piel se puso chinita y comencé a sudar frío, pues no sabía qué hacer, no había hacia dónde correr o a quién llamar, estaba completamente sola y nadie me salvaría. La laguna se convirtió en un espejo oscuro y turbio de terror. Sin saber qué más hacer, seguí mirando por la ventana, temblando de miedo. Era mejor estar prevenida a cualquier movimiento que viniera de afuera, así sabría cómo actuar. Los susurros se convirtieron en voces que decían mi nombre de manera clara, como si me estuvieran llamando desde el otro lado de un abismo, del otro lado de la laguna. Entonces sucedió algo que ni en 100 años olvidaré. Seguía viendo por la ventana cuando vi algo en medio de la oscuridad. Una figura estaba saliendo de la laguna. Era una mujer de ojos vacíos, una sonrisa aterradora que parecía cortada a propósito, tenía largos cabellos mojados y un vestido negro empapado. Su rostro estaba pálido y sus ojos no tenían vida. Me miró fijamente con una expresión vacía, pero a pesar de que su boca se mantenía cerrada se veían los cortes y parecía que estaba sonriendo, y comenzó a avanzar hacia la puerta de la cabaña. El pánico se apoderó de mi cuerpo y retrocedí rápidamente hasta quedar acorralada en la esquina de la cabaña. Quería creer que estando dentro esa mujer no podía hacerme nada, pero de pronto la puerta de la cabaña se abrió de par en par y ese horrible espectro entró. Sentía que estaba viendo mi propia película de terror, pero sabía que no tendría un buen final. La mujer se acercaba cada vez más y sus manos extendidas se movían en mi dirección y yo podía sentir su frío aliento en mi piel. Justo cuando pensé que mi fin estaba cerca, un fuerte ruido resonó en la cabaña y vi que la mujer se detuvo y retrocedió hacia la laguna, desapareciendo bajo la superficie. Miré hacia la entrada de la cabaña y vi a la señora anciana que me había advertido previamente. Ella estaba sosteniendo una especie de talismán o amuleto y me miró con seriedad. Me indicó que me quedara dentro de la cabaña y no saliera hasta que el sol volviera a salir. Me dijo que me había advertido y me contó que a una mujer le habían quitado la vida en ese lugar y que su cuerpo había sido aventado a la laguna, o al menos eso se creía. Porque nadie había querido entrar a buscarla. Por eso atormenta a la gente de ese lugar, porque busca venganza por no haber buscado su cuerpo y darle santa sepultura, y se cree que viene desde el infierno con varios demonios y eso la hace muy poderosa. Me dijo que ella era chamana de Puerto del Aire y que algo le había dicho que estaba en grave peligro, es por eso que había llegado. Los talismanes habían ahuyentado a la mujer ahogada. Me dijo que si no hubiera llegado a tiempo esa mujer me jalaría hacia la laguna y me ahogaría como un día la ahogaron a ella. Pues muchos turistas han desaparecido ahí, por eso no les gusta que vaya gente nueva y mucho menos que se queden en esas cabañas. Di un gran suspiro y le agradecí a la señora. Invité a la señora a tomar té y quizá no fue tanto por amabilidad sino porque ella haría que aquella mujer no apareciera de nuevo en la cabaña. Le platiqué que mi amiga había estado ahí, pero que a ella no le había pasado nada ahí. La viejita me dijo que mi amiga hizo un trato con la mujer ahogada. Muchas personas hacían eso, pues si convivían con los lugareños les decían qué hacer. Mi amiga había pedido a la mujer ahogada que no les hiciera nada ni a ella ni a su novio, y a cambio haría que alguien más fuera a esa cabaña. Si no lo hacía, la mujer iría a buscarla a donde fuera y la ahogaría incluso en el baño. No podía creerlo. La rabia me consumió la razón y comencé a maldecir a la que yo creía mi amiga. Lloré y la señora me consoló, pero claro que la señora se tenía que ir. Me dio un talismán y me dijo que con eso nada me pasaría y que debía irme en cuanto amaneciera. La señora se despidió y yo le agradecí infinitamente por salvarme la vida. Entonces la vi que desapareció entre la neblina. Pasé el resto de la noche en vela, con el talismán en mis manos, esperando ansiosamente que el sol volviera a iluminar el lugar. Los murmullos y los susurros se alejaron gradualmente, pero el miedo persistía en mi mente.
Cuando los primeros rayos del sol se asomaron por el horizonte, reuní mis cosas y abandoné la cabaña. Caminé de regreso, cargando el peso de esa experiencia aterradora en mi espalda. No podía creer lo que había vivido en ese lugar aparentemente tranquilo. Al pasar por las casas, me topé con algunos lugareños que me miraban con desconfianza, como si supieran lo que había ocurrido en la cabaña. Decidí no contarles nada y tomé el primer autobús de regreso a Orizaba y de ahí a la Ciudad de México, dejando atrás aquel puerto del aire y sus horrores. Llegué después de más de 8 horas a mi casa en Ciudad de México. Había perdido el dinero de 3 días que me quedaban en Puerto del Aire, pero prefería 1000 veces eso a quedarme en esa cabaña cerca de la laguna. Esa noche no pude dormir por el miedo. Le marqué a mi supuesta amiga y le reclamé lo horrible que había hecho y entonces, al contrario de lo que yo esperaba, que era que me dijera algo malo o me regresara los insultos, se quedó callada al teléfono y después de unos segundos me dijo asustada que entonces la mujer iría por ella, por su novio y por mí. No importaba que estuviéramos lejos, que esa mujer nos ahogaría a los 3 y no habría vuelta atrás. Le dije que se callara y que dejara de decir tonterías, pero ella con voz temblorosa me dijo que era en serio, que los lugareños de ahí le habían dicho eso y que incluso le habían dicho que no se preocupara, que no había manera de que yo saliera con vida de ahí. Me quedé en shock al escuchar eso y comencé a insultarla de nuevo. Le dije que no podía creer que me hubiera hecho eso a mí. Me dijo que lo sentía y colgó el teléfono. Tomé una daga y la puse al lado de mi cama, aunque ni siquiera dormí. Al otro día recordé que la viejita que me había salvado la vida me había dado el número de teléfono de su hija, así que le llamé y cuando me la pasó le conté lo que me había dicho mi supuesta amiga. Ella me dijo que no me preocupara, que siempre y cuando tuviera el talismán y fuera con alguna persona que se dedicara a las limpias y esas cosas, a que me limpiara y alejara a esa mujer de mi camino, todo estaría bien. Le di las gracias y prometí que lo haría tan pronto como pudiera. Mi mente estaba llena de preguntas y miedos, pero al menos tenía una esperanza de protección. Pasaron los días y las noches y aunque el recuerdo de esa aterradora experiencia en Puerto del Aire me perseguía, intenté retomar mi vida en la Ciudad de México. Fui a trabajar, salí con amigos y traté de distraerme lo mejor que pude. Sin embargo, la sombra de lo que había vivido seguía acechándome en los momentos más oscuros de la noche. Finalmente, llegó el día en que decidí buscar ayuda y lo hice porque una noche un ruido me despertó. Era agua corriendo y cuando fui a ver me di cuenta de que mi cama estaba completamente mojada y el piso también. Alguien le había abierto a la llave del baño y tenía horas regándose, y lo peor es que un cable que estaba roto estaba por caer al suelo y eso significaría mi muerte. Escuché una risa que provenía del baño y grité con todas mis fuerzas. Salí de mi casa asegurándome de que no pudiera haber ningún accidente y me fui con mis padres a dormir, aunque tampoco pude. Al siguiente día contacté a la hija de una chamana que era muy reconocida en Ciudad de México y acordamos encontrarnos en un lugar seguro. Ella era una mujer mayor, con una profunda conexión con las tradiciones espirituales. Me explicó que la laguna de Puerto del Aire era un lugar lleno de energías oscuras y que la mujer ahogada, atrapada en su tormento, buscaba venganza contra quienes se aventuraban en sus vacaciones burlándose de su tragedia. La chamana realizó un ritual de limpieza y protección, usó hierbas, rezos y el talismán que me había dado la anciana para alejar cualquier entidad maligna que pudiera haberse aferrado a mí. Durante el ritual sentí una mezcla de alivio y temor, pero confié en que esta mujer conocía los secretos para enfrentar lo sobrenatural. Cuando el ritual terminó, la chamana me dijo que la mujer ahogada no debería ser un problema para mí si seguía llevando el talismán y evitaba regresar a Puerto del Aire. Me aconsejó que mantuviera una mente tranquila y positiva, ya que las energías negativas atraían lo oscuro. Eso me ayudó muchísimo. Pude mudarme a mi casa de nuevo y no me volvió a suceder algo así. Me sentía tranquila y segura a pesar de que la chica que me dijo que fuera a Puerto del Aire ya no era mi amiga. Le dije lo que me había dicho la señora que me dio el talismán y le recomendé que ella y su novio fueran a limpiarse. Con el tiempo, el miedo disminuyó pero nunca desapareció por completo.
Siempre llevé conmigo el talismán como recordatorio de esa experiencia y aprendí a valorar el movimiento de mi vida de una manera que nunca lo había hecho antes, agradeciendo la rutina y la seguridad que me proporcionaba. Mi relación con mi antes amiga nunca volvió a ser la misma después de lo sucedido. Aunque ella se disculpó repetidamente, la confianza se había roto irreparablemente. Pasaron los años y aunque las pesadillas sobre la mujer ahogada y las noches en la cabaña eran menos frecuentes, nunca pude borrar completamente esa experiencia de mi mente. A veces, cuando me sumía en la reflexión, me preguntaba si la mujer ahogada seguía acechando a las personas que iban a la cabaña de la laguna en busca de su venganza. Y así con esa incertidumbre en mi corazón, continué mi vida en la Ciudad de México, siempre consciente de que en algún lugar, bajo la neblina de Puerto del Aire, había un oscuro secreto que se escondía en la laguna, esperando a aquellos que se aventuraran demasiado cerca de ella. Los sueños son un fenómeno enigmático, que se manifiestan mientras el cuerpo entra en estado de reposo y recuperación. En estos se experimentan diversas sensaciones y procesos cognitivos y emocionales. La mayoría de las veces, todos los sucesos que experimentamos durante este estado ocurren de manera independiente a nuestra voluntad. No podemos manipularlos y algunas veces estos resultan divertidos o románticos, sin embargo, también pueden adquirir tintes más inquietantes donde se sienten diversas emociones como el temor, el horror, la paranoia, la angustia, que son capaces de generar cuadros de estrés, ansiedad o traumas que dejan a las personas marcadas. Hoy en día muchos temas relacionados a los sueños continúan estudiándose a través de un velo que no nos permite comprenderlos al 100%, y es que estas experiencias tienen lugar en uno de los momentos de más vulnerabilidad, mientras dormimos y nos encontramos completamente indefensos ante los peligros que nos rodea. Muchas culturas de diversas partes del mundo los han entendido de distintas maneras, algunas más benévolas, donde consideran que los sueños son las manifestaciones de los más grandes anhelos. Otros les atribuyen habilidades premonitorias para adelantarse a los hechos y estar preparados para afrontar lo que venga, pero también existen otras visiones que los presentan como manifestaciones de un mundo o realidad malévola que se filtra al nuestro a través de nuestros sueños. Fuera como fuera, la historia de Renata está llena de elementos difíciles de explicar. Renata es una joven migrante quien vive en Quebec, pero que es originaria de Fresnillo, Zacatecas. Una ciudad ubicada en el centro norte de México, considerada una de las ciudades más inseguras para vivir por los propios mexicanos. Renata vivía en compañía de su madre, Isabel, y su padre Humberto en la casa que la mamá de Humberto les había heredado. Era una casa bastante antigua, construida con adobe y bastante degradada por los años y la falta de mantenimiento, que sus propietarios no habían atendido a causa de las grandes deudas que habían contraído. Cuando el padre de Humberto enfermó, las cuales no habían podido ser cubiertas, pues al poco tiempo su madre también agravó, por lo que la mantuvieron hospitalizada algunos meses en una clínica privada, lo que los llevó prácticamente a la bancarrota. La familia de Renata había agotado prácticamente todos sus recursos, habían vendido y empeñado las joyas familiares, algunos electrodomésticos e incluso seccionaron el terreno donde estaba la casa para venderlo y cubrir parte de las deudas, pero aún así, no fue suficiente. Los intereses crediticios aumentaban mes por mes a causa de la morosidad de pagos. Algunas ocasiones se quedaron sin luz eléctrica ya que no podían cubrir los recibos bimestrales por el servicio. Doña Isabel racionaba los pocos alimentos a los que podían acceder, principalmente arroz y frijoles, incluso saltándose ella algunas comidas al día con tal de que Renata pudiera comer algo durante el día. Saciaba su hambre con agua mientras Humberto se empleaba en distintos oficios, desde albañilería, carpintería, velador, y cuando éste no hallaba trabajo solía salir a las calles en búsqueda de cartón, acero o plástico para venderlo a los centros de reciclaje y así obtener algunos pesos para pasar el día. Renata por aquella época asistía a la secundaria, no era mala alumna,
pero solía tener amonestaciones por no cubrir las cuotas de la escuela o por no llevar el material o uniformes que les pedían, y es que a pesar de que estudiaba en una secundaria pública, los gastos por su educación eran significativos para la decadente economía familiar. Las compañeras y compañeros de Renata solían burlarse de su uniforme remendado y sus zapatos en mal estado, sin mencionar que rara vez llevaba comida o dinero para almorzar. Su aspecto tampoco era muy bueno, ya que no podían acceder a productos de higiene personal. A causa de algunos desacuerdos con los pagos y con problemas con sus compañeros, Renata decide dejar la secundaria. Renata pretendía ir a la secundaria, se vestía y salía de su casa todas las mañanas, pero no entraba y se pasaba a un mercado donde se cambiaba el uniforme y trabajaba en una pequeña fonda, donde una señora la había contratado como su ayudante general y le pagaba 250 pesos a la semana. Por trabajar jornadas de 10 horas, abusando de la ingenuidad y necesidad de Renata. Por las noches solía soñar con una vida como las de sus compañeras, donde tuviera un espacio para ella misma, ya que dormía en la misma habitación que sus padres, soñaba con vestir ropa nueva y linda, con comer algunas golosinas como las que sus compañeros compraban todos los días en la escuela y en general con una vida mejor, donde sus necesidades estuvieran cubiertas. Solo en sus sueños tenía tranquilidad y era lo único que la reconfortaba. Su padre, cansado de tanta miseria, siguió el consejo de uno de sus compañeros que había conocido mientras limpiaba una cisterna. Esta persona lo convenció de conseguir un préstamo con gente peligrosa para poder irse a Estados Unidos y de esta forma trabajar para pagar las deudas y ofrecerles una mejor vida a su esposa e hija. Humberto lo pensó seriamente, ya que las personas que le ofrecían el dinero tenían formas poco ortodoxas de cobrar, los intereses eran altos y el riesgo de salir bien librado era igual, bastante elevado, ya que se cobrarían sí o sí de alguna manera. Dadas las circunstancias, tampoco tenía muchas opciones. Ningún banco ni conocido estaba dispuesto a prestarle dinero sabiendo la situación en la que se encontraba, así que después de meditarlo un par de días le pidió a su compañero que lo llevara con dichas personas. Su plan era simple: conseguir el dinero, contactar a un coyote, cruzar la frontera y buscar un empleo para saldar su deuda lo antes posible con dichas personas. Humberto le comentó su plan a Isabel, quien inicialmente le pareció una locura, ya que pondría en peligro a ella y a su hija. Es que cruzar la frontera en los últimos años se había vuelto más difícil y peligroso, por lo que si su plan fallaba dejaría indefensas a ambas. Isabel se mantuvo en esa idea durante algunas semanas hasta que personal de la escuela la buscó para preguntar por Renata, ya que llevaba algunas semanas sin presentarse. Esa misma tarde, cuando Renata volvió de su jornada laboral, fue confrontada por su madre, quien arremetió contra ella tras enterarse de que llevaba tiempo sin asistir a clases y que le había mentido. Renata, por su parte, trató de explicarle lo sucedido y entre lágrimas y sollozos, Isabel entendió que no estaba siendo justa con ella, y es que a pesar de que ella se empleaba como trabajadora doméstica y lavaba ropa, el dinero era insuficiente para comprar algo tan básico como toallas femeninas o ropa en buen estado. En la noche, cuando Humberto volvió a casa, Isabel le contó lo ocurrido con Renata, así que apoyó el plan de su esposo, ya que mes con mes las cuentas por pagar se volvían un infierno. Y así fue. Al día siguiente Humberto acudió con su compañero con un par de hombres, pidió el préstamo y por la tarde lo volvieron a citar para entregarle el dinero y advertirle que no pensara en huir porque lo encontrarían a él y a su familia. Humberto no les comentó que planeaba irse, ya que de otra manera no le habrían dado el dinero, así que emocionado y atemorizado volvió a casa. Se puso en contacto con algunos parientes que conocían a los famosos coyotes y acordó marcharse en un par de semanas. Le dejó un poco de dinero a Isabel para que pudieran sostenerse en lo que cruzaba la frontera y se instalaba. Renata se despidió de su padre, aunque no sabía que sería la última vez que lo volvería a ver. Pasaron los días, las semanas y no se supo nada de Humberto. Isabel, conforme pasaban los días, comenzó a notar que algunas camionetas rondaban por la zona. Eran los cobradores a quienes Humberto había engañado.
La preocupación y el estrés al que se sometió Isabel comenzó a generarle cada vez más temor. Cada vez que salía de su hogar para trabajar se cuidaba de que nadie la estuviera siguiendo. Renata hacía lo mismo y no podía esperar a tener noticias de su padre. La situación se volvió más complicada cuando le contaron a Isabel que el compañero de Humberto había desaparecido. Al parecer lo habían levantado en una camioneta mientras volvía de la obra a su casa, y no se tenían noticias de él, por lo que muy seguramente ya estaría muerto. La muerte de aquel hombre comenzó a atormentar a Isabel, quien, angustiada y desesperada por tener alguna noticia de Humberto, tomó la decisión de ir tras él. Era una locura, por supuesto, y abandonar a su hogar y su hija era una mala idea, ya que la dejaría indefensa ante los hombres que tarde o temprano darían con ellas. Después de pensarlo seriamente, habló con Renata, quien no aceptó quedarse sola. Ya había perdido a su padre y no perdería a su madre, así que decidió que a donde fuera que fuera su madre, ella iría con ella. Con el poco dinero que tenían decidieron seguir los mismos pasos que Humberto. El camino sería complicado y lleno de peligros, ya que al ser dos mujeres y una de ellas una jovencita, los riesgos se incrementaban. Las historias de abuso y desaparición de mujeres migrantes eran una constante en los noticieros, pero tampoco tenían muchas opciones y ya habían agotado hasta su último recurso, y ahora no solo tenían deudas gigantescas, sino también había algunos hombres que las perseguían. Renata solía tener sueños donde unas figuras la perseguían incansablemente hasta que la alcanzaban, la golpeaban y abusaban de ella. Otras pesadillas giraban en torno a la captura y tortura de ella y su madre. Cada día que pasaba las pesadillas se volvían más perturbadoras, su viaje era cada vez más difícil. Sin embargo, tuvieron la fortuna de conocer a un grupo de mujeres que se cuidaban a sí mismas, pues era más que sabido el cruel destino que corrían al aventurarse a cruzar el país en búsqueda del sueño americano. Compartían suministros entre ellas, algunas guardaban guarda mientras el resto dormía, y conseguían alimentos y bebida de algunas personas que solían donar comida a los migrantes. Aquel grupo de mujeres les comentaron que si pretendían ir en búsqueda del sueño americano, les convendría más cruzar a Canadá, y es que a pesar de que el clima era más frío, los empleos, los salarios y la calidad de vida eran sustancialmente mejores que los que ofrecía el país de las libertades. A causa de las distintas políticas que algunos gobiernos republicanos habían llevado para desalentar la mano de obra migrante de sus estados. Tanto Isabel como Renata no tenían ni la menor idea de la situación en la frontera, ni mucho menos en Estados Unidos, así que tampoco tenían un gran plan. Prácticamente estaban huyendo sin un rumbo fijo. Algunas mujeres de aquel grupo las invitaron a unirse con ellas y juntas atravesar Estados Unidos hasta Canadá, y ya que habían formado un lindo lazo de amistad, compañerismo y respeto, aceptaron dicha invitación. Después de caminar cientos de kilómetros, pasar días enteros sin alimento alguno y durmiendo sobre los vagones en movimiento o en cualquier lugar donde pudieran estar medianamente seguras, llegaron a la frontera de México-Estados Unidos, y ahí contactaron a algunas personas, quienes les explicaron y guiaron para cruzar el muro. Tras una incursión exitosa llegaron a Texas, en donde parientes y conocidos de algunas mujeres con las que viajaban, las recibieron y ayudaron a conseguir un empleo, en lo que ahorraban el suficiente dinero para migrar a Canadá. Su estancia en Texas fue difícil, ya que ni Isabel ni Renata hablaban inglés y aparte tenían que vivir a escondidas, pues si las llegaban a capturar serían detenidas y deportadas a México, lo cual sería un problema ahora que por fin tenían que alimentarse 3 veces al día y dormir en una habitación y cama limpia. A pesar de las limitantes con las que vivían Renata y su madre, se encontraban bastante alegres, ya que nunca habían podido gozar de aquellas comodidades por más mínimas que eran. Mientras que el resto de sus amigas les decían que si Estados Unidos les gustaba, Canadá les encantaría. Las pesadillas de Renata no se dieron, a pesar de que ahora se habían librado de la amenaza que suponían los hombres, a los que su padre les debía dinero. Solía despertar a mitad de la noche gritando, llorando y sudando a causa de los sueños que tenía. Trataron de buscar algunas soluciones al respecto, pero lastimosamente no podían acudir con un médico,
ya que las podrían identificar como personas indocumentadas y notificar a la policía de migración. Isabel pasaba las noches en vela cuidando de Renata, quien daba falsas mejoras, pues las pesadillas continuaban acechando a la joven en sus sueños. Después de un tiempo trabajando y ahorrando hasta el último dólar, pusieron en marcha su plan de viajar a Quebec, ya que habían escuchado que era un excelente destino para comenzar de cero nuevamente. Ahí Renata podría retomar sus estudios, Isabel conseguiría un empleo bien pagado y en general vivir tranquilamente. Renata, en compañía de su madre y otras 2 mujeres que ya habían estado en Quebec, por parte de un programa de cooperación entre el gobierno de Canadá y el de México, serían sus guías y apoyo para instalarse en cuanto llegaran, a pesar de que ahora el viaje seguiría siendo largo ya que habrían de cruzar todo el país. Esta vez no lo harían a pie o infraganti en el techo de los vagones de un ferrocarril, ya que podían utilizar los distintos transportes que tenían a su disposición. Les tomó algunos días llegar hasta Dakota del Norte, donde se reunirían con algunos conocidos de sus amigas en la reserva india de Asperred Lake, ya que ellos se encargarían de ayudarlas a cruzar la frontera a Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, tenían que esperar algunos días a que las personas volvieran, ya que se encontraban en Winnipeg de visita con algunos familiares. El grupo de mujeres fue recibido por la familia del señor Yacola, quien les ayudaría a cruzar. La esposa de Yacola fue muy hospitalaria con todas, en especial con Renata, quien se había privado del sueño durante gran parte del viaje a causa de las pesadillas, quien había llamado su atención desde el momento en que la conoció. Renata, su madre y el resto de las mujeres estuvieron en casa de los Yacola un par de días hasta que el señor Ontaro volvió a la reserva, pero les pidió paciencia ya que tendría que realizar algunos arreglos con algunas personas que conocía en Quebec, lo cual podría tomar algunos días e incluso semanas. Las mujeres aceptaron y la familia Yacola les ofreció nuevamente su hospitalidad. Estando tan cerca de su lugar de destino no tenían nada que perder. La familia de Ontaro era muy agradable y les mostraron la reserva india, llevaron a todas de visita al Devil's Lake, donde les contaron acerca de los espíritus que se encuentran en la naturaleza a quienes les atribuyen parte de los sufrimientos humanos. Ontaro y su esposa le contaron a Renata y su madre Isabel acerca del poder de los sueños, ya que estos son una manifestación de energía, tanto benigna como maligna, la cual interfiere en las decisiones y vida de todas las personas. Les contaron la leyenda de Ojibwa de Asibika Asi, una mujer araña quien, según la creencia de los Ojibwa, era la responsable de colocar al sol todas las mañanas, pero conforme los hombres y mujeres se reprodujeron gracias a la energía del sol, que ayudó con las cosechas que recolectaban, su labor se complicó, pues muchas tribus comenzaron a dispersarse por todo el mundo, de modo que con ayuda de las abuelas sabias tribales, las madres y hermanas tejieron en unos aros una especie de telaraña, la cual, al exponer a los rayos del sol, almacenaba su energía, la cual ahuyentaba a las pesadillas en las noches. Los sueños negativos eran atrapados entre los tejidos y estos eran exorcizados cuando el aro era puesto ante el sol. Todas las oyentes escucharon aquel relato con suma atención, especialmente Renata, quien desde hace tiempo sufría a causa de las pesadillas que invadían su mente durante las noches con escenas y figuras horripilantes. La señora Yacola tenía un atrapasueños colgado sobre su cama, el cual habían tejido sus ancestros y había sido utilizado desde hace bastantes generaciones. Se lo ofreció a Renata, pero ésta lo rechazó porque sabía que se trataba de una reliquia familiar. Isabel pidió a la esposa de Ontaro que le explicara cómo tejer un atrapasueños para su hija, de ese modo podría ayudar a librar a Renata de las fuerzas malignas que la acechaban. Aprovecharon el tiempo que a Ontaro le tomó realizar los preparativos para tejer dicho atrapasueños con madera de sauce, plumas de aves étnicas e hilos que la señora Yacola tenía en casa. Colocaron el atrapasueños sobre la cama donde dormía Renata y por primera vez en mucho tiempo pudo dormir cómodamente, pero no pudo disfrutar mucho del atrapasueños, ya que la mañana siguiente cruzarían a Canadá y se pondrían camino a Quebec, ciudad que aún quedaba bastante lejos de donde se encontraban.
Después de algunos días y muchas pesadillas llegaron a Quebec, se instalaron en un departamento que el señor Ontaro había conseguido y se presentaron a los lugares donde trabajarían. El atrapasueños fue lo primero que colocó Renata en su habitación y las pesadillas se fueron desapareciendo poco a poco. Logró ingresar a la escuela donde le enseñaban francés e inglés para que pudiese integrarse al resto de alumnos. Su madre consiguió empleo en un restaurante de comida mexicana y las dos mujeres que las acompañaban también consiguieron empleos como recamarera y mesera en distintos establecimientos. Tras esto ambos grupos se separaron, cada quien alquiló un departamento cerca de donde trabajaban y se frecuentaban los días que coincidían sus descansos. Cierto día cuando Renata regresó de la escuela, notó que la madera del atrapasueños se había tornado de un color más oscuro. Pensó que se debía al clima frío de Quebec, así que no le dio mucha importancia. A la mañana siguiente notó que los hilos del tejido también se habían oscurecido. Le pareció raro, pero tampoco era experta en los atrapasueños y como las pesadillas se habían ido no le preocupó. Conforme pasaban las noches los sueños tendían a volverse cada vez más oscuros e inquietantes, pero prefirió no comentarle a su madre para no preocuparla. Al cabo de un tiempo las pesadillas volvieron cada noche y noche tras noche era peor que la anterior, llegó incluso a sentir como un hombre la asfixiaba en dicho sueño y despertarse con marcas extrañas y moretones en su cuerpo. Pensó que se habría hecho daño mientras practicaba algún deporte. Pero la situación empeoró y no había noche donde no tuviera una experiencia onírica difícil de explicar. Los golpes y heridas en distintas partes de su cuerpo continuaron apareciendo, por lo que nuevamente pensó en privarse del sueño y así se mantuvo por algunos días. Hasta que el cansancio la arrastraba al mundo de los sueños donde le sucedían cosas cada vez más raras. Su madre en ese momento se encontraba saliendo con un hombre que había conocido en su trabajo, se notaba bastante feliz y contenta, por lo que Renata no quiso preocuparla y consiguió medicamento para suprimir el sueño. Así pasó semanas en vela y las pesadillas comenzaron a afectarla incluso cuando estaba despierta. El punto de quiebre fue cuando un ataque de psicosis la atacó mientras su madre se encontraba en casa y Renata comenzó a golpear su cabeza contra la pared. Isabel la llevó al médico donde la valorizaron y le comentaron que llevaba semanas sin dormir, lo cual estaba afectando su salud mental. Le inyectaron para dormir y la mandaron a casa. Sin embargo, Isabel notó cómo le daba un ataque a Renata, quien parecía tener dificultades para respirar. La madre de Renata buscó el atrapasueños, pero cuando lo agarró este se volvió ceniza. Tejió otro y lo colocó sobre la cama de Renata, sin embargo, no vio mejor en su hija. Desesperada buscó nuevamente ayuda médica y estos la remitieron a un centro de psiquiatría, donde los especialistas la valorizaron y su diagnóstico fue que sufría de esquizofrenia, por lo que tendrían que mantenerla medicada y sedada para controlar su comportamiento. Desde entonces Renata se encuentra recluida en aquel psiquiátrico, no habla, solo mantiene una mirada vacía mientras las lágrimas y saliva corren sobre su esquelético rostro. La historia que contaré a continuación sucedió en Tlalnepantla, en una colonia llamada La Presa. Fue muy escandalosa en su momento debido a que impactó a la comunidad de mi papá por mucho tiempo, debido a sus extrañas circunstancias y el miedo que esparció en ellos. En la colonia que mencioné anteriormente vivían Sandra y Eric, que eran una joven pareja de novios. Ambos se caracterizaban por sus buenas acciones en la comunidad. En general les gustaba ayudar y convivir con los demás. Un día como cualquiera en sus vidas, decidieron salir a dar un paseo una noche aparentemente común y corriente. Sin embargo, nunca imaginaron que ese día ocurriría algo tan trágico e inhumano que cambiaría sus vidas para siempre. Como era costumbre para ellos, salieron esa noche, recorrieron algunos de los sitios que solían recorrer debido a sus bellos paisajes. Estaban tan emocionados y felices compartiendo su tiempo juntos que perdieron la noción del tiempo y al darse cuenta de que ya era un poco tarde y que estaba oscureciendo rápidamente, se dispusieron a volver. Pero mientras regresaban a casa de Sandra pudieron notar que en el aire se percibía un aroma muy extraño que podría compararse con algún tipo de solvente,
por si esto fuera poco, también se atemorizaron al escuchar voces que susurraban detrás de ellos, pero las palabras eran totalmente incomprensibles. Incluso parecía que estuvieran en otro idioma, temeroso pero intrigado por saber de qué se trataba. El muchacho miró hacia atrás y se percató de que había un grupo de jóvenes caminando detrás de ellos y que realmente estaban olfateando lo que parecía ser cemento o algún tipo de concentrado extraño que llevaban consigo. Eric, preocupado por las circunstancias, abrazó a su novia para hacerla caminar más rápido, pero esa acción solo hizo que el grupo de jóvenes hiciera exactamente lo mismo, comenzaron a perseguirlos a prisa. Los novios trataron de seguir una ruta alterna con la finalidad de perderlos de vista, pues no sabían cuáles eran sus intenciones, pero por la forma en la que actuaban no parecía ser algo bueno. Continuaron recorriendo las calles apresuradamente. Buscaban con la mirada desesperadamente a alguna otra persona que pudiera auxiliarlos o alguna patrulla a la que pudieran acercarse, pero era en vano, pues cada vez se alejaban más de las zonas concurridas y alumbradas. El miedo los mantuvo tratando de evadirlos, pero lamentablemente ya se encontraban en una zona que jamás habían recorrido. En su intención de lograr escapar, creyeron que adentrarse en las calles más solitarias era una buena idea, pues creían que era una buena forma de ocultarse en los árboles o botes de basura. Aparentemente su plan estaba funcionando hasta que por error terminaron entrando a un callejón sin salida. Aquel callejón fue el último sitio en que la pareja fue vista con vida, pues como lo habían presentido al inicio de la persecución, las intenciones del grupo que lo seguían no eran para nada buenas, además de que los chicos parecían estar bajo el efecto de alguna sustancia dañina y no se equivocaron con ello. Lamentablemente Sandra y Eric no pudieron hacer nada para salvar la vida del otro. Por más que trataron de escapar de esa terrible situación, resultaba algo muy complicado, ya que el grupo constaba de al menos 7 jóvenes y era difícil enfrentarse a cada uno de ellos en las condiciones que estaban. Aún con esto ambos lucharon por su vida, pero fue imposible, y al recordar el inicio de aquel día que había sido tan lindo, nunca hubieran imaginado que ese sería su último paseo juntos, pues hace unas horas se encontraban disfrutando la compañía del otro en sus lugares favoritos. Esta noticia fue un impacto realmente lamentable al día siguiente para toda la comunidad, pues sus vecinos, amigos y familiares describían a Sandra y a Eric como una pareja amable, solidaria y que siempre gustaban de ayudar a los demás. Algunos se mantuvieron incrédulos ante la dolorosa noticia, pero fue confirmada por los padres de ambos, pues fueron citados para el reconocimiento de los 2 cadáveres y en efecto, se trataba de sus amados hijos, por lo que no tuvieron más remedio que comunicarlo a quienes aún mantenían el suspenso o la esperanza de que no fuera real. Después de esto, ambas familias decidieron darles cristiana sepultura, ya que en su localidad es muy común que se realicen incluso círculos de oración, pues muchas personas cercanas les comentaban que debían hacerlo en medida de lo posible para que las almas de sus hijos lograran el descanso eterno, ya que al haber fallecido de una forma tan trágica y violenta era algo necesario para que encontraran luz en su camino y pudieran lograr descansar en paz. Luego de casi un año de la dolorosa pérdida, la familia de Eric se encontraba en casa, arreglando algunas situaciones que tenían pendientes y aún enfrentaban una profunda tristeza por lo ocurrido. Un día estaban realizando una oración por el alma de su hijo, pues días atrás escuchaban constantemente ruidos extraños por toda la casa, además de que de repente podían distinguir silbidos como Eric solía hacerlo. Estaban por terminar la oración cuando de repente llamaron a la puerta de forma misteriosa. Sin embargo, no imaginarían lo que estarían a punto de ver. La joven que abrió la puerta se quedó totalmente estupefacta, pues no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Su impacto era totalmente justificado, pues quien había llamado a la puerta era Eric, el joven que hace un año había perdido la vida en terribles circunstancias y que claramente habían sepultado. Incluso ante familiares y testigos de todo tipo, el momento fue espeluznante, ya que no tenía ninguna explicación lógica. En efecto, era él y se encontraba parado frente a la puerta observando fijamente el interior de la casa esperando ser recibido por su familia, pero no se veía como algo humano,
Tenía una apariencia extraña y de su mirada emanaba un aspecto misterioso y confundido. Era algo increíble y sin aparente explicación, pues al momento de su deceso se le había practicado la respectiva necropsia de ley y la autopsia para realizar investigaciones pertinentes del caso, y no es un secreto lo que conllevan todas estas intervenciones, por lo cual era imposible que Eric pudiera estar parado en la puerta de su casa. Luego de varios minutos en shock, la joven cayó en cuenta de lo que sus ojos estaban contemplando. Esto la aterrorizó y comenzó a gritar desesperadamente, por lo cual la familia salió a ver qué era lo que sucedía, y al descubrir la identidad de la persona que estaba ahí parada, el pánico se apoderó de ellos. Aunque era más una mezcla de emociones que por una parte les causaba conmoción al poder observar una vez más a su hijo, pero en el fondo sabían que esto era imposible. Así que la mamá de Eric rompió en llanto y solo se limitó a persignarse y a orar frente a él, pidiéndole a Dios por el eterno descanso de su hijo. Transcurrieron algunos minutos y Eric desapareció misteriosamente. Se supo que fue algo tan impactante para la familia, ya que después de todas las cosas de las que habían sido testigos a raíz de la muerte de su hijo, optaron por marcharse de su casa, dejándola en el abandono total. Las cosas parecían normales dentro de lo que podría decirse, pues se creía que solo había quedado como una casa abandonada, pero con el tiempo, los vecinos se percataron de algo que ocurría dentro de aquel domicilio decadente y les parecía aterrorizante, pues aseguraban que Eric salía de su casa como acostumbraba a hacerlo cuando vivía. Solo que ahora lo veían siempre vestido de negro y cubriéndose todo el cuerpo de una forma misteriosa. Aunque los vecinos indagaron en las comunidades cercanas, nadie volvió a saber nada de la familia de Eric, por más que buscaron la forma de contactarlos para comunicarles lo que veían todos los días, ya que lo consideraban de suma importancia y creían que la familia debía hacer algo al respecto. Para que el alma de su hijo dejara de penar en la oscuridad, los vecinos comentaron que cuando Eric apareció, intuyeron que dado que la familia del joven era muy católica, aquello que observaban todos los días podía tratarse de una obra del demonio y que por eso habían abandonado la casa. Los vecinos no podían más con el suspenso, además de que creían que debían buscar la forma de alejar el mal que acechaba su comunidad, pues aunque los días transcurrían bajo la misma rutina, ellos continuaban impactados por la extraña e inexplicable reaparición de Eric. En varias familias de la zona se comentaba que era importante que las personas que fallecían de forma trágica y repentina, tal como había sido el caso de la joven pareja, fueran continuamente mencionadas en actos religiosos que oraran por sus almas. Además de encender veladoras con la finalidad de que pudieran encontrar la luz en su camino y el eterno descanso en paz, ya que se creía que al no hacerlo, las almas se quedarían penando para siempre en la oscuridad, lamentándose eternamente al no ser totalmente conscientes de que ya no están más en el plano existencial. Ante la desesperación que tenían los vecinos, decidieron seguir las indicaciones mencionadas anteriormente, pero todo seguía igual, así que intentaron con otras opciones, como rociar agua bendita alrededor de la casa de Eric, colocar amuletos que supuestamente alejaban cualquier tipo de mal. Incluso pidieron la ayuda de uno de los sacerdotes más importantes de la zona, que tenía bastante experiencia en ayudar a personas que habían estado poseídas o bajo el efecto de algún daño por medio de la magia negra, para que realizara todo lo que pudiera para que esa casa volviera a la normalidad y el alma del chico descansara. Pero todo era en vano, ya que al día siguiente el muchacho aparecía nuevamente, caminando apresuradamente fuera de su domicilio, y el terror de la comunidad era tanto, que nadie se atrevía a seguirlo y mucho menos a acercarse a cuestionarlo o al menos intentar verlo de frente. Así transcurrieron los meses, pero eso no era todo, ya que lo anterior no era lo único escalofriante que sucedería con relación a la pareja fallecida, pues luego de un tiempo de la reaparición de Eric, las noticias de la zona comenzaron a ser alarmantes. Pues el grupo de jóvenes que terminaron con la vida de la pareja estaban por enfrentar algo terrorífico, pues uno a uno iba apareciendo en los noticiarios, pero en macabros hallazgos y bajo extrañas circunstancias, pero siempre se repetía el ciclo, eran encontrados con severas lesiones.
igual de impactantes que las de Eric al momento de ser encontrado el día de su fallecimiento, siempre ocurría de noche en algunas de las zonas más abandonadas de la comunidad. Nunca había testigos ni de oído ni de vista, pero lo más espeluznante es que algunos de ellos también aparecieron con las mismas heridas corporales que su novia Sandra había recibido. Ante esto la comunidad comenzó a especular que todo era obra de Eric, pues desde su regreso emanaba un aspecto temible y creían que se trataba de una venganza, ya que todos los fallecimientos fueron investigados bajo los lineamientos de la ley, pero parecía que era imposible encontrar pistas, detalles o alguna señal de la persona que pudiera ser responsable de terminar con la vida de ese grupo de jóvenes, además de que al tratarse de personas que continuamente se veían involucradas en conflictos callejeros, también atribuían sus decesos con su estilo de vida y como en todo acontecimiento de este tipo. Había quienes empatizaban con los jóvenes y algunos otros que se alegraban de ello, pues aún vivían sumergidos en la tristeza de perder a sus amigos a manos de ellos. Con el tiempo la comunidad terminó resignándose a ver a Eric vivir entre ellos como si nunca hubiera pasado nada, pero a pesar de esto nunca han dejado de visitar su tumba y colocarle flores, dulces, fotografías, entre otros artículos que consideraban especiales para él y su novia Sandra. Sus amigos, vecinos y familia siempre tuvieron dudas respecto al caso y qué era lo que realmente había ocasionado esa reaparición. A algunos todavía les da terror acercarse a él, pues luego de tanto misterio y ninguna respuesta llegaron a especular sobre una posibilidad. Ya que a pesar de que la familia de Eric siempre fue identificada como totalmente religiosa y devota, no aplicaba lo mismo para el joven, ya que él más bien parecía totalmente alejado o desinteresado de todo eso. Por lo que concluyeron que muy probablemente en su lecho de muerte él había realizado un pacto con el diablo como último recurso de aferrarse a la vida y para así poder regresar a vengar la muerte de ambos, pero más de su amada a la que nunca más podría ver. Pero de igual forma es bien sabido que este tipo de pactos tienen un amargo precio que debe cumplirse, y en su caso de Eric no tardó en hacerse notar, pues algunas de las personas que más amaba también fallecían en macabras circunstancias sin que pudiera resolverse ningún caso ni hacer justicia por ellos. Además de que siempre se le notaba con un aspecto deprimente, divagando por las zonas aledañas en busca de su familia, pero jamás pudo encontrarla ni volvió a saber de ellos por ningún medio. Cuando mi padre nos contó esta terrible historia de la comunidad, yo dudé demasiado en todo momento, ya que como todos los demás lo creía imposible e inclusive fantasioso o que solo era un relato contado para causar terror en la población, como aquellas leyendas urbanas que no han sido comprobadas. Al menos así me mantuve un tiempo hasta que un día apareció un cuñado totalmente pálido, temblando de miedo. Tratamos de auxiliarlo para que pudiera decirnos qué le había sucedido y jamás imaginé lo que respondería. Logramos tranquilizarlo como pudimos y cuando por fin pudo hablar, nos dijo que saliendo de su trabajo de noche, desvió un poco su camino ya que necesitaba hacer algunas compras de urgencia, cuando pudo distinguir en la oscuridad una extraña silueta que caminaba lentamente y se acercaba a él. Creyó que se trataba de alguna persona normal que también circulaba por la zona, por lo que quiso dar un amable saludo, hasta que se encontró frente a frente con aquel rostro que en efecto se trataba de Eric. Mi cuñado relató que se paralizó por el miedo de habérselo encontrado de noche, ya que incluso temió por su vida. Nos contó que por el shock solo pudo quedarse mirándolo por algunos segundos hasta que pudo reaccionar, entonces se alejó de él apresuradamente. Caminó varias cuadras y aún invadido por el pánico decidió voltear para comprobar que efectivamente lo había perdido y así fue, Eric había desaparecido, por lo que corrió inmediatamente a contárnoslo, ya que él al igual que yo era un incrédulo de esta historia, al menos hasta que pudo comprobarlo con sus propios ojos. Reconozco que al terminar su relato quedé totalmente en shock, aunque también me provocó mucha tristeza el pensar en la vida que el chico había llevado al pasar por todas esas desgracias, por lo que en ese momento perdí un poco el miedo y me decidí a buscar la manera de coincidir con Eric, pero a diferencia de las otras personas, no buscaba hacer ningún tipo de lucro o morbo con la situación.
Entonces creí en la historia que mi padre nos había contado. Pasé algún tiempo tratando de buscar ese encuentro con Eric, incluso pasaba por las zonas más cercanas a su casa y otros lugares a los que solía acudir constantemente, pero no lograba mi cometido. Estuve a punto de rendirme ante la negativa hasta que llegó el día. Sorprendentemente aquella ocasión salí de casa sin ninguna expectativa de encontrármelo, realicé mis actividades cotidianas como todos los días, sin nada especial. Al finalizar mi rutina, por la tarde, decidí visitar a mis amigos que se encontraban en unas canchas cercanas a mi casa. Pasé varias horas conversando con los demás y participando en los juegos que solíamos realizar de vez en cuando. Me encontraba totalmente inmersa en el ambiente tan alegre que había olvidado la situación. En cuestión de algunos minutos comencé a sentirme muy agotada, mareada y con sueño, por lo que tomé la decisión de ir a comprar algo de comer y beber. Caminé un poco sobre la calle y entonces pasó, sí, se trataba de Eric. Podía reconocerlo por su vestimenta totalmente en color negro, usa siempre la capucha para taparse un poco el rostro, caminaba cabizbajo, tenía un aspecto pálido, ojeroso y con una expresión melancólica. También pude notar su extrema delgadez. Por unos segundos me cuestioné si debía seguir caminando hacia su dirección, pero para mi sorpresa, lejos de sentir miedo, lo vi como alguien que había sufrido mucho y que solo necesitaba un poco de empatía humana. Decidí seguir por ese camino y al encontrarme de frente con él intenté decirle algunas palabras, pero me consumieron los nervios, por lo que solo me limité a desearle una buena noche. Eric me dirigió una mirada extrañada, tal vez porque son muy pocas las personas que se atreven a interceptarlo en su camino o a tratar de tener un diálogo con él por muy corto que sea. Se detuvo un momento a mi lado como pensando qué responderme. Escuché un leve murmuro, pero no logré descifrar exactamente qué me había respondido. Continuó su camino y yo me quedé ahí, observando cómo se iba alejando y desapareciendo entre la multitud. Esa noche comprobé que se trataba de alguien inofensivo, por lo que al llegar a casa me dispuse a contárselo a mi padre inmediatamente para ver su reacción. Él se impactó por lo que me había ocurrido, pero también me dijo que tal vez tenía razón y que a final de cuentas no era tan malo como algunos rumoraban en la comunidad. Tiempo después supimos que Eric comenzó a dedicarse al mundo de los tatuajes, ya que era bien sabido por sus conocidos que siempre fue algo que le interesaba mucho y además era un excelente dibujante. Aunque ese aspecto deprimente nunca desapareció de él, supongo que es algo obvio dadas las circunstancias de su vida. Continuaba viviendo solo en la casa que anteriormente compartía con su familia, de la que nunca más se supo nada. Hasta la fecha ni mi padre ni yo hemos vuelto a mirarlo y de alguna manera creo que eso es mejor. De vez en cuando dedicamos alguna oración en su nombre, deseando que pueda volver a tener una vida tranquila, lejos de todo el misterio. El suceso fue tan trascendente que meses después apareció un escrito sobre ello en una revista amarillista llamada Alerta, pues al parecer es algo que jamás dejará de comentarse en nuestra comunidad. Siempre es juzgada a palabras de incrédulos, temerosos o personas sumamente religiosas que lo relacionan directamente con una obra del demonio. Entiendo algunas de esas críticas, pues creo que nunca tendremos la verdad absoluta de lo acontecido. Supongo que alguna de esas teorías será la más acertada, pero prefiero limitarme a pensar que solo se trata de alguien que ha tenido una trayectoria muy complicada y que lamentablemente se encontró en el lugar y momento equivocados. Al igual que su amada novia Sandra. Aunque es inevitable verlo y no pensar en cómo es que eso puede ser posible. ¿Cómo es que alguien puede volver después de la muerte y continuar como un tipo de zombie entre la sociedad? Me gustaría que algún día pudiéramos conocer qué hay detrás de todo eso. Muchas personas han pensado en cuestionarlo directamente sobre el misterio de su reaparición, pero al querer hacerlo se ven invadidos por el pánico y se sienten paralizados e incapaces de hacerlo, como si una fuerza extrema lo impidiera y como si estuviera destinado a quedar como un misterio. Aunque creo que eso no sería la mejor alternativa, pues dudo que alguien que ha pasado por tanto y en esas circunstancias quiera contarlo abiertamente. Considero que podría ser algo hasta cierto punto invasivo,
Además de que creo que algunas cosas sí están determinadas a quedar en la duda, el misterio y la obscuridad. Relatos anónimos.